¿Cuál es una señal de alerta que te hizo terminar una relación inmediatamente? Historia 1. El último chico con el que terminé no tenía ni la más mínima motivación para ser un adulto independiente. No sabía cocinar, su madre aún le lavaba la ropa y era un completo inútil en cualquier situación que requiriera un mínimo de ayuda. Se quedó completamente atónito cuando le conté que me había pasado una tarde cambiando el grifo del baño de mi apartamento porque necesito un fontanero para eso. Un par de semanas después, simplemente le expliqué con delicadeza que no podía seguir pensando en cómo sería si estuviéramos criando hijos o gestionando nuestra propia casa. Historia 2. Me abofeteó por no estar de acuerdo con cómo proceder con una decisión mutua. Lo hizo en ese preciso instante y lo echó de casa y de mi vida para siempre. No me respeta lo suficiente como para no ponerme las manos encima, y luego jamás me respetaría de ninguna otra manera. Historia 3. Cuando lo confronté por las botellas vacías de bebidas alcohólicas que encontré en la consola central de su auto, negó rotundamente que estuvieran ahí. Solo lo cuestioné, porque la siguiente vez que miré su consola central, las dos habían desaparecido. Nunca más volveré a confiar en un alcohólico. Son unos mentirosos y unos ladrones. Historia 4. Le estaba escribiendo a su mamá durante nuestra cita, contándole cómo iba todo. Entonces me di cuenta de que no estaba guardada en su teléfono como mamá, sino como mami. También preguntó mucho sobre los niños, lo cual al principio fue un poco raro, pero tuvimos una conversación muy agradable. Fue agradable ver nuestra postura al respecto. Por desgracia, sabía que le estaba contando a mamá. Historia 5. Microgestionando los pequeños detalles de la vida, como pedirme que corte cebollas, pero luego verme hacerlo, intentando corregir mi técnica, decirme qué tipo de pasta de dientes le gusta y enojarse porque no he cambiado la mía por esa. Perdí la paciencia con él enseguida. Historia 6. El comportamiento controlador es una seria señal de alerta en cualquier relación. A menudo implica que uno de los miembros de la pareja intenta dominar las acciones, decisiones o la vida social del otro. Esto puede incluir críticas constantes, aislar a la persona de sus amigos y familiares, o la necesidad de saber dónde está en todo momento. Aunque a veces se disfrace de preocupación o amor, en realidad refleja falta de respeto y confianza. Es una clara señal de alerta que exige terminar la relación. Historia C8. Estaba de viaje con mi nueva novia y mis hijas de 910 años. Paramos para ir al baño y, antes de volver a la carretera, mi novia y yo nos dimos un beso rapidísimo. No fue un beso de 2 o 3 segundos, sino uno de 2. Mi hija de 9 años reaccionó con un puaj, a lo que mi entonces novia se dio la vuelta y le mostró el dedo medio a mi hija. Ese fue el fin de la relación. Fin de la Historia 8. Cuando descubren pequeñas preferencias o límites que tienes para ti o tus hijos y los presionan. No dejaba que mis hijos fueran a ningún sitio sin cinturón de seguridad, ni tampoco quise que subieran a moto. Él nunca los usaba. Además, decía las cosas más ionojistas o racistas, todo el tiempo con la tontería de solo bromeaba. Eso no duró mucho, Dios mío. Historia 9. No es una relación, pero tuve 2 citas con un chico. En la segunda cita me contó una anécdota graciosa sobre cómo rompió la pared de un puñetazo durante una discusión con su anterior novia. Terminamos al día siguiente. Lo vi como una especie de tanteo, diciéndome inconscientemente qué esperar si seguía saliendo con él. Historia 10. Estuvimos saliendo 2 meses. Estaba agotada emocionalmente y le grité una vez. Estalló y me dijo algunas de las cosas más crueles que me han dicho en 35 años. ¿Por qué estaba agotada y por qué exploté? Mi padre había muerto la semana anterior. Historia 1. Tuve una amiga que me dio una bofetada una vez. Dijo que solo bromeaba. Le di el beneficio de la duda, pero le dije que si volvía a pasar, se acabó. Una semana después, más o menos, íbamos a un evento con amigos. En el coche, me volvió a pegar. Di la vuelta inmediatamente y la dejé en casa. Nunca más volví a hablar con ella. Historia 2. Cancelé una cita a última hora sin dar explicaciones y no tuve contacto durante unos días. Habíamos roto una vez y habíamos vuelto hacía unas semanas. Me decía lo agradecida que estaba de que le diera una segunda oportunidad. Le dije, sí, pero no acepto terceras oportunidades. Cuando por fin respondió, comprendió que hablaba en serio sobre las terceras oportunidades. Historia 13. Debería haber sido una señal de alerta en ese momento, pero no dejé que eso se asimilara hasta mucho después.
Actuar como si cada desafío que enfrento fuera sobre ellos mismos, hasta el punto de que los consuelo y me ignoran hasta que dejo de estar triste, pero disfrazan que se sienten tan conectados conmigo que sienten mi dolor o mi tristeza. Historia 14. Ya deberías querer esto. Eso es. Hablábamos de que quería pasar más tiempo en restaurantes, festivales y todo tipo de eventos. Le había dicho años antes que no soy una persona de gente. No disfruto de las multitudes, me agobio con más facilidad, ni disfruto tanto de la comida de restaurante que merezca la pena. Historia 15. Tuvo una crisis emocional total cuando le dije que no quería tener hijos con ella. Para que quede claro, esta crisis ocurrió en plena intimidad como respuesta a mi negativa a embarazarla en ese preciso instante. Ambos estábamos en la universidad y llevábamos 2 meses de novios. Historia 16. Apenas comencé a hablar con este chico durante 2 semanas. Ni siquiera estábamos oficialmente juntos todavía. Se presentó en mi casa, sin avisar, con sus padres, para que me conocieran. No estaba lista para conocerlos. Tampoco habíamos tenido esa discusión de conocer a las familias de cada uno. Gran asco. Le dije en la puerta que era espeluznante y nunca volví a hablar con él. Historia 17. Empezó a llorar por lo mucho que le disgustaba a su madre en cuanto empezamos a salir. También sabía que yo sentía algo por otro amigo y decidió que era mejor que estuviera con él. Lo hace todo el tiempo. Si uno de sus amigos siente algo por una chica, se la lleva. Jugaba a League of Legends semidesnudo. Me ignoraba y siempre llegaba tarde a todo. Ay, tengo que ducharme primero. ¿Qué te pasó con todo el día para ducharte? ¿Por qué decides hacer estos 5 minutos antes de que vaya a recogerte? Aguanté 2 semanas y le dije que necesitaba terapia. Estaba en mi grupo de amigos y básicamente me convirtió en el villano durante años. Fue muy duro para mí. Sigue siendo el mismo hoy y no ha madurado nada. Historia 18. Antes de esta situación, mi teléfono se rompió y mi voz no se podía escuchar a menos que tuviera un micrófono externo. Todos en mi vida lo sabían. Durante la situación, estaba cuidando al perro de la casa a unos 30 minutos de distancia. Tenía que pasear al perro, juntar leña, encender un fuego en la estufa de leña, pasear al perro de nuevo y comenzar a cenar antes de que oscureciera para estar cómoda. La situación, mi novio quería hablar conmigo. Ni siquiera recuerdo el tema, pero si hubiera sido urgente, habría arrastrado al enérgico Pitbull de vuelta a la casa por mis auriculares. Como no lo hice, no era urgente. Seguí diciéndole que no podía hablar en ese momento porque no tenía mis auriculares y estaba afuera paseando al perro. Pero me estás enviando mensajes de texto, entonces llama. No contesto y le respondí que el teléfono está roto y que no podría escucharme. Me llamó repetidamente. Le escribí que no podía hablar hasta que volviera a la casa por mis auriculares. Le dije que si era tan importante como para enviarme spam, era tan importante como para escucharme. Si no necesita mi voz, puede escribirme. Paseé al perro, apilé leña en un trineo, la arrastré unos 6 metros hasta la casa, la descargué y encendí una fogata con el teléfono sonando constantemente. Finalmente, le escribí para avisarle que habíamos terminado y no lo habría hecho, pero como estaba deseando que me pusiera los auriculares después de 30-45 minutos de tareas, eso es lo que recibe. Historia 19. Admitió que solo votaba igual que su padre y que él revisaba su papeleta de voto por correo para asegurarse de que así fuera. Todas las decisiones que tomaba las tomaba él. Apagaba el wifi todas las noches a las 10 de la noche para controlar su horario de sueño. Tenía casi 30 años. Para nada. Historia 20. Después de 3 o 4 citas, un hombre decidió que éramos perfectos el uno para el otro y me sugirió que dejara mi trabajo como abogada y que él cuidaría de mis hijos y de mí. Rompí con él al día siguiente. Terminé teniendo que conseguir una orden de alejamiento para que me dejara en paz. Giro de la trama. Era un socio senior muy respetado en un importante bufete de abogados nacional. Se ofendió tanto porque rompí con él injustamente que amablemente se ofreció por escrito a arruinar mi reputación y mi carrera legal. Al día siguiente, su asesor financiero me llamó para decirme que, a pesar de mi maltrato hacia él, había financiado completamente las cuentas universitarias de mis hijos, de 3 y 5 años en ese momento, porque no había razón para que los niños sufrieran por mis errores. ¡Qué demonios! ¿Sobornar mucho? Una de las personas más locas y normales que he conocido. Historia 21.
Llevábamos varias semanas hablando y estábamos planeando vernos. Decidió bloquearme e ignoró mis mensajes durante 2 días porque quería ver si me importaba. Definitivamente, estaba indecisa y me eché atrás. Cuando lo intentó por segunda vez, le dije, olvídalo, y lo bloqueé. No tengo tiempo para esas tonterías. Historia 22. Empecé a ver a la hermana de mi compañera de piso después de que me lo contara todo. Un par de semanas después, empezó a decirme que me quería y a faltar al trabajo para estar en mi apartamento. Se enteró de a qué hora llegaría a casa y me esperaba. Tenía la costumbre de fumar un poco y ducharme antes de nada. Trabajaba en la construcción, así que estaba bastante cansado después de salir. Había planeado un viaje de camping con mis primos y ella intentaba convencerla para ir, así que pidió permiso en el trabajo. Después de faltar a todos los turnos de esa semana, dejé el cargador en casa para poder descansar un poco. Cuando volví ese lunes por la noche lo dejó. Menos mal. Se lo como. Historia 23. Mi novio de hace 2 semanas apareció afuera del cine al que fui con mi mejor amiga, en otra ciudad, y me dijo, ¿de verdad creías que no iría? No estaba invitado. Además, si le dije que saldría esta tarde y no llegué a tiempo, me dijo, no me gustan los mentirosos. Sí, no. Historia 24. No fue que una relación romántica, pero corté de inmediato mi grupo de amigos a los 18 años, cuando descubrí que mi amigo de 22 años había abusado sexualmente de una chica de 16, que había cumplido 15 la semana anterior, y se había acostado con ella. Esto incomodó a todos en el grupo, pero nadie más se enojó ni se sintió devastado. Ni siquiera un, oye tío, no deberías haber hecho eso, que sigue siendo demasiado leve. Enfadé al instante cuando lo mencionaron casualmente. No lo dejé pasar. Hablé con mis otros amigos y confirmaron que lo sabían y que les parecía raro, pero no dijeron nada. Los bloqueé a todos al instante después de decirles que lo que había pasado estaba mal. Un grupo de amigos muy unidos que duró un año desapareció de mi vida en una hora. Hablé con el chico del instituto y le ofrecí apoyo. Me dijo que apreciaba mi preocupación, pero me prometió que eran muy maduros para su edad. Han pasado 8 años. No tengo ni idea de cómo les va ahora. Historia 25. Me gritaba en público. Lo confronté por algo que me molestaba, lo pillé mintiendo y empezó a alzar la voz y a insultarme en las tiendas. Salí de esa relación. Me hace cuestionar qué habría sido capaz de hacerme a puerta cerrada. Fue realmente aterrador. Historia 26. Yo era el problema, egocéntrico y emocionalmente inmaduro. Pero hizo falta una chica que se negara a aceptar su propia culpa y que me manipulara constantemente para darme cuenta de que me estaba mirando en el espejo. Me he alejado de ella y he mejorado. Por lo que he oído, ella no ha cambiado. Historia 27. Empezó a hacer cosas agresivas encubiertas, como pellizcarme el brazo o patearme por debajo de la mesa. Luego decía que se quedaba despierto hasta más tarde que yo, así que me iba a la cama. Esperaba 15 o 20 minutos y luego encendía las luces con la esperanza de pillarme hablando por teléfono. También encontró una revista en mi camioneta que quería dejarle a mi primo, que estaba en la cárcel por aquel entonces. Se volvió loco acusándome de ser infiel. Duró 5 meses y yo pensaba, ni hablar, me voy. Se fue de la ciudad una semana para visitar a su madre, y yo empaqué sus cosas mientras no estaba, y le dije que era mejor que no volviera. Historia 28. Bebía demasiadas bebidas alcohólicas. Era normal que se tomara unas copas incluso entre semana. Casi todos los fines de semana también se desmayaba un poco. Por lo demás, era muy amable, pero ya no podía soportarlo. Si intentaba animarla a beber un poco menos, siempre me llamaba aburrida o decía algo como que en mi familia todo el mundo bebe. Respuesta: esquivé una bala sin duda. Poner excusas es muy típico de los alcohólicos. Muchos de nosotros aquí te diremos que vivir con un alcohólico adicto de cualquier tipo es desgarrador, miserable y una ansiedad insoportable. Económicamente, también es un desastre. Al menos reconociste que esta persona tenía un problema antes de estar ligada a ella para siempre. Cuando se trata de tu pareja de muchos años, de tu hijo o de alguien a quien amas profundamente, es muchísimo peor. Historia 29. No salía del coche hasta que yo daba la vuelta y le abría la puerta, porque mi vida es dura y me la merezco. Y cuando digo que no lo hacía, quiero decir nunca. Si estábamos pasando el rato e íbamos a Walmart a comprar helado o cerveza, si íbamos al río a nadar,
Tenía que abrirle la puerta cada vez. No era que le abriera la puerta lo que me molestaba, aunque era un poco raro, sino la frase. Historia 30. Adoptó un gato y unos meses después se cansó de él e intentó devolverlo al refugio. Desde entonces, gané un gato y perdí a una mala persona. Una de las mejores cosas que me ha pasado. Muchos años después, él es feliz, querido y cuidado. Historia 31. Publicaron que querían cometer un final trágico y se enojaron conmigo cuando llamé a la policía porque estaba aterrorizada. Además, yo había hecho algo parecido unos años antes. Mi amigo me contaba que se estaba haciendo daño y quería morir, así que llamé a la policía. Después, temí que se enojara. Me dijo que nunca se enojaría conmigo por preocuparme por él. Así que sí, cuando un amigo reaccionó mejor que alguien que se suponía que me quería, no. Además, ahora sé que la policía puede reaccionar de forma bastante rápida ante estas situaciones. La primera vez tenía 12 años. La segunda, unos 14. Solo sabía que debía llamar al 911 por algo así. Historia 32. Estableciendo reglas sobre qué tan seguido al día debo enviarle mensajes de texto, que tengo que explicarle cuando no puedo atender la llamada, que tengo que compensarlo cuando no tengo ganas de verlo esa noche. Todo eso después de literalmente 3 semanas de vernos. Olvídate. Historia 33. Íbamos en coche y me contó, sin darle importancia, una historia sobre cómo había dejado embarazada accidentalmente a una chica de una noche y le había dicho que la eliminaría si ella eliminaba a su bebé. Estaba furioso cuando me lo contó y todas mis alarmas empezaron a sonar. Terminamos la relación rápidamente después de llegar a nuestro destino. Historia 34. Soy una mujer bastante delgada, la verdad. Tenía 21 años y pesaba 47 kilos. Mi novio me llevó a la heladería Andy's, me dejó pedir un batido de chocolate y mientras lo saboreaba, me dijo que estaba gordita y que no podía seguir conmigo a menos que empezara a hacer ejercicio con él. Rompí con él. Habría sido insultante, de todas formas, pero el hecho de que estuviera en mi mejor peso después de luchar contra los atracones y la anorexia, sí era hora de dejarlo. Historia 35. Mi exnovia, mientras salíamos, estaba pasando por una mala racha porque yo estaba lejos. Empezó a publicar fotos donde solo aparecían pezones erectos sin sostén, mostrando su trasero y un escote enorme que era el centro de atención. Le dije que me faltaba el respeto y me hizo sentir incómoda con esas fotos. Me dijo que era controladora, que su cuerpo era su elección y muchas otras cosas que me indicaban que ya no le importaba. Tenía que terminar con eso. Historia 36. Jajaja, caray. Nunca pensé que volvería a pensar en este momento. Me presentaron a sus padres y tuvimos una charla genial. Más tarde esa noche, su plan era dejarme. Historia 37. Falta de autoconciencia, de conciencia situacional, no sé cómo llamarlo exactamente. A veces se pasaba 12 horas sin responderme los mensajes, y yo nunca lo criticaba. Pero cuando no le respondía un mensaje en menos de 30 minutos, asumía que estaba enfadada con él, o algo así, y me decía cosas pasivo-agresivas de inmediato. Nunca le mostré esa actitud, así que no sé por qué pensaba eso. Terminó amablemente diciendo que era una gran persona, pero que nuestras formas de comunicarnos eran muy diferentes, a lo que respondió: ¿solo porque no te escribí en 2 días decidiste que somos demasiado diferentes? Puede que ese sea tu naturalidad, señor, lo respeto, pero definitivamente no la mía. Historia 38. Novio, 20 y pocos. Un tipo dulce hasta que empezó a robar. Primero, cosas sin importancia como robar cubiertos en restaurantes y luego a salir a cenar con sus amigos. Dejé a ese imbécil después de que se fuera en el coche a por gasolina y nos paró un policía estatal. Descubrí que luego cumplió años de cárcel por robo a mano armada y que se ha convertido en un ultraderechista y fanático de Trump. Esquivé una bala. Historia 39. Falta de respeto al consentimiento. Un tipo pensó que estaba bien meterme el dedo en la pilla mientras estaba en posición de perrito, sin hablarlo antes, y no paró hasta que grité «¡Basta!» 3 veces y empecé a estirar la mano para quitármelo yo misma. Traumatizante. Historia 40. Me pilló en un momento de debilidad, cuando estaba borracho y con el corazón roto, y se acostó conmigo. Al día siguiente empezó a decirle a todo el mundo que éramos pareja. Luego me echó por idiota por romper con ella después de conseguir lo que quería. Historia 41.
A los 20 y pocos, salía con una chica. Estábamos pasando el rato cuando llegó la hora de irme a trabajar. Le dije que era hora de vestirme y salir, pero se puso cursi y me dio largas. Con una agresividad juguetona y caricaturesca, le dije que se diera prisa. Empezó a llorar. Pensó que estaba enfadado con ella porque así sonaba su padre. Supe al instante que había problemas con mi padre en casa y que no era lo suficientemente maduro emocionalmente para gestionarlos. Empecé a buscar una salida de inmediato. Todavía me siento culpable. No pude evitarlo en aquel entonces. Historia 42. No era una relación, sino más bien una aventura. Cuando me besó, me agarró las mejillas con fuerza con una mano y no me di cuenta de lo agresivo que fue. En ese momento no lo conocía bien, así que me preocupaba cómo se habría desarrollado la situación. Acababa de salir de una relación abusiva, así que eso fue una gran señal de alerta para mí. Historia 43. Estaba lavando los platos, sin darme cuenta de que estábamos peleando. Estaba allí fregando una olla y casi como una bala, vi una botella de lejía pasar volando por mi vista y explotar contra la pared justo delante de mí. Luego, una mujer me gritó. Fue entonces cuando me di cuenta de que no iba a aguantar más esta mierda. Tomé una toalla, me sequé las manos, me acerqué y recogí al perro, pequeño, salí y caminé hasta casa de mis padres, poco más de 1 kilómetro. Historia 44. Concerté una cita con una chica. Le dije que nos viéramos en este restaurante a esta hora. Me dijo que genial. Te veo allí a las 7. Llegué a las 7, tenía una reserva. Me senté y esperé. Pasó el tiempo. Ningún mensaje. Le escribí diciendo, hola, ¿vienes en camino? Nada. Me senté allí otros 25 minutos. Volví a escribir. Esperé 10 y luego pedí la cuenta. Vi a unos amigos en el bar. Tomé unas copas de bourbon. La chica aparece 2 horas después y me pregunta si estoy listo para cenar. Fue como, mira el reloj, te escribí hace 1 hora y media y nunca recibí respuesta. Ya seguí con mi noche, ninguna disculpa, nada. Fue como, bueno, podemos reprogramar para otro día. Miré mi reloj y dije, claro, te avisaré cuando esté libre. Nunca me comuniqué para programar otra cita. De leer. Gente que no respeta mi tiempo ni se comunica si van terriblemente atrasados. Respuesta. Tuve una experiencia similar. Llevaba 2 meses saliendo con un chico. Quería invitarme a una cita para mi cumpleaños y se ofreció a recogerme después del trabajo. Terminé el trabajo y estaba esperando en el estacionamiento. No aparecí. Le escribí y llamé. Esperé como 30 minutos. Volví a llamar, contestó y me dijo, sí, ya no tengo ganas. Le pregunté si le pasaba algo, si tal vez no se sentía bien. No, simplemente no tenía ganas de salir conmigo. Rompí con él en el acto. Entiendo que la gente tenga que cancelar planes, pero dejarme plantada en mi cumpleaños sin ningún motivo es un no instantáneo para mí. Historia 45. Mi esposo sigue a una compañera de trabajo con la que debería mantener distancia en Instagram. Ella también lo sigue. Cuando le pregunté, dijo que lo hizo por error mientras navegaba. Y déjenme decirles que esperé al menos 10 días antes de preguntar. Es muy experto en tecnología. Todos sus amigos y familiares le piden ayuda. Y cuando le pregunté por qué no dejaba de seguirlo, dijo que no sabía cómo hacerlo. Historia 46. Yo era la señal de alerta. Era madre soltera. Al principio no me importaba que estuviera ocupada. Me gustaba poder hacer lo mío y que siempre estuviéramos juntas. Sin embargo, a los 6 meses empezó a afectarme. Debería haber sabido que ninguna de las dos estaba lista y lo cancelé, al menos temporalmente. Me volví autoritario y me volví dependiente. Te diré que como hombre nunca he sido así. Pero cuando apenas tienen una noche para salir solos, unas horas al mes, empiezan a preguntarse cuál es su lugar y qué se supone que deben estar haciendo. Supongo que ella también tenía sus propias señales de alerta y debería haberlo aceptado y haberme retirado con elegancia. En cambio, porque la quería de verdad, seguí adelante a pesar de saber en el fondo que no funcionaba. Mi mayor error fue decirle por teléfono que me sentía sola. Sé que lo interpretó como una muestra de necesidad y debilidad. Pero no lo decía con un me siento sola y te necesito conmigo las 24 horas del día. Quise decir que me sentía sola en la relación. Se sentía unilateral. Necesitaba algún tipo de reciprocidad. En fin, demasiado poco y demasiado tarde. Terminó mal cuando podríamos haber seguido siendo amigos hasta más adelante. Se vive y se aprende. Historia 47.
En nuestro aniversario, estábamos haciendo las maletas para irnos a Europa al día siguiente. Saqué los regalos que le había comprado y me miró fijamente a la cara y me dijo, últimamente no has hecho nada para merecer un regalo. Me mudé en cuanto encontré un sitio al volver de Europa. Historia 48. Su amigo sufrió un asalto y un robo mientras viajaba solo por otro país y le pareció gracioso. Le pregunté si reaccionaría igual si le pasara a una mujer y me dijo, es diferente. Todo el amor que sentía por él se desvaneció. Historia 49. Cuando nos gritó a mí y a su amigo y nos llamó tontos y estúpidos porque no deberíamos jugar ningún videojuego, porque nuestro barco se hundió en Sea of Thieves, el hecho de que se enojara tanto, gritara y nos insultara por un juego que recién comenzamos, fue la gota que colmó el vaso y la mayor señal de alerta. Nunca dejaré que nadie me trate como si fuera un inútil. Historia 50. Algo pequeño que noté con el tiempo, aunque en retrospectiva no debía haber ignorado. La relación duró demasiado y se volvió demasiado íntima. Me cerraba la puerta del coche de un portazo cada vez, y me refiero a que la cerraba de un portazo. No hacía falta que me la cerrara, para nada. Además, cada vez que hacía algo amable por ella, o algo bonito, me respondía con un «ay, no deberías». Decidió mentirme y acostarse con un imbécil que conoció en Tinder después de una fiesta demasiado intensa. Tenía razón, no debería haberlo hecho. Historia 51. Su hermana, con quien era muy cercano, me dijo que merecía que una pareja me tratara mejor y que debería dejarlo. Llevábamos unos 4 años saliendo y él era un hombre muy egoísta, celoso y manipulador. Me dejó alucinada. Ella era genial, unos 10 años mayor que nosotros, se había divorciado después de un matrimonio pésimo y buscaba a una chica más joven, aunque fuera la novia de su hermano. Aún así la quiero por eso, porque tenía razón, y lo dejé poco después. Historia 52. Iba de pasajera en un coche que conducía mi novio de entonces. Un hombre latino nos cerró el paso, y mi novio gritó por la ventanilla abierta, «¡Vuelve a tu país!». Primero, desconocía por completo sus tendencias racistas. Segundo, no iba a lidiar con sus problemas de control de la ira. Tercero, era un travesti encubierto, y las conversaciones posteriores a este incidente revelaron un montón de ideas hipócritas. Historia 53. Le dijo a su familia y amigos que nos íbamos a casar como si fuera un hecho. Nunca me lo mencionó. Desde mi punto de vista, era una relación casual. Luego me acosó durante años. No tenía ni idea, pero él sabía mucho más de mi vida de lo imaginable, incluso varios años después de nuestra ruptura. Historia 54. Regañó a una camarera por sonreírme. Para que quede claro, no era una sonrisa seductora, solo una sonrisa que las camareras dan a todos. Sus inseguridades se notaban demasiado en eso. Terminé de comer. Le di a la camarera una propina de 100 por aguantar eso. La dejé en su apartamento. Me preguntó si quería subir. Le dije que estaba bloqueando su número y que debería estar avergonzada por cómo se comportó. Historia 55. No diría que fue inmediato, pero fue antes de la primera cita formal. Para contextualizar, estaba en la universidad a tiempo completo, trabajando, haciendo prácticas y ayudando a cuidar a un familiar enfermo, y conocí a una chica. Conectamos de maravilla, la invité a salir. Intenté programar una cita formal con ella. Pensando en el resto de la semana, encontré un horario viable y se lo ofrecí. Ella se dio la vuelta y exigió hacer algo esa misma noche. Lo repetí 3 veces y decidí que no podía hacerlo si ni siquiera intentaba comunicarse ni planificar su horario y en cambio iba a exigir. Le envié un mensaje educado diciéndole que no veía que las cosas funcionaran y perdió la oportunidad. Bala esquivada. Historia 56. Me metió en una hielera mientras esperábamos la comida y se elevó sobre mí diciéndome, «No eres la única que puede sentirse incómoda, recuérdalo siempre». Eso pasó después de que le dijera que dejara de llamar incompetentes y estúpidos a los empleados del restaurante, porque algo no salía como él quería. Modificó su comida, convirtiéndola en un plato más del sistema. Cuando le conté eso durante la conversación, al explicarle por qué quería terminar, dijo, «No recuerdo haber hecho eso, así que nunca pasó». Pasó 2 veces. Esa frase lo selló todo para mí. Historia 57. Le di a mi ex 24 strikes. Pero no se lo dije, simplemente le hablaba de ciertas cosas con las que no estaba de acuerdo y surgían cosas nuevas. Solo duró unos 4 o 5 meses antes de decir que ya no quería.
La mayor señal de alerta fue su incapacidad instantánea para confiar en mí sin darle nunca una razón. Fue extraño. Historia 58. No rompí con él en ese momento, pero debería haberlo hecho. Pero salí con un chico en la secundaria y fui a cenar a su casa una noche. Su vida familiar me resultó extraña, pero no le di mucha importancia en ese momento. Esa noche, durante la cena, su madre estaba preparando cosas en la cocina y se le cayó un vaso de plástico con hielo, y solo hielo, al suelo, pero se quedó paralizada. Empezó a temblar, a llorar y a disculparse con su marido. Lo siento mucho, fue un accidente. Lo siento mucho, déjame limpiar esto mientras ella solloza y él dice, oh, está bien. Estaba tan confundida porque pensaba, es solo hielo, ¿estás bien? Con 16 años no tenía ni idea de que era una mujer maltratada. El hilo conductor de toda la relación era, te voy a alejar de tu familia y tendrán que pedirme que te vea en lugar de al revés. Tenía una vida familiar muy seria, así que parecía que el príncipe azul me estaba salvando. Ten en cuenta que este fue el primer novio que tuve y no tenía ni idea de que esto fuera raro. La relación terminó como un mes después de que descubrí que me engañó a instancias de su familia porque, espéralo, me quitaron mi teléfono. Él y su madre comenzaron a enviarle mensajes a mi madre implorándole que me devolviera mi teléfono porque no era justo. Ella se negó, así que su madre dijo que necesitaba encontrar a alguien en su iglesia que se sometiera a él como una mujer debería. Así que le organizaron una cita con una chica de su iglesia que estaba en mi grado. Él estaba un grado por debajo del mío y también estaban profundamente arraigados en la iglesia pentecostal y yo no crecí religiosa en absoluto. Otro anuncio, no hay problema con el pentecostal, pero él fue a la iglesia extrema con serpientes y disparos. Luego su madre le envió un mensaje a la mía diciendo que teníamos que romper, y mi madre le dijo algo como, dile a tu hijo que crezca y se lo diga a mi hija él mismo, lo cual no le cayó bien y llamó a mi madre una gorda tonta y mala, a pesar de que pesaba más de 400 libras y estaba crónicamente desempleada. Me llamó puta asquerosa que nunca mereció amor, y de nuevo, literalmente, no hice nada más que quitarme el teléfono. Descubrí que le lanzó un hacha a la chica con la que salía después de mí mientras ella huía de él. Gracias a Dios, no le hicieron daño, pero qué demonios. Historia 59. Me llamó puta y me acusó de estar con otro cuando tardé 12 horas en responderle. Fue de la noche a la mañana y dormí casi todo el rato. Tenía familiares de fuera que se quedaban conmigo, porque mi abuela acababa de morir y estábamos haciendo planes. Así que estaba completamente abrumada, y él lo sabía. Pero me envió un mensaje sobre las 10 de la noche y no le respondí hasta las 10 de la mañana del día siguiente, después de que me enviara un montón de mensajes viles y acusatorios a partir de las 8 de la mañana. Además, solo habíamos tenido unas 3 citas y no habíamos hablado de vernos en exclusiva, así que fue bastante fácil mandarlo a la mierda y luego bloquearlo. Historia 60. Se le acabó la batería del coche, así que lo estábamos conectando al mío. La batería estaba en la parte trasera del compartimento del motor y no podía meter la mano para conectar uno de los cables. Como yo tenía las manos más pequeñas, lo hice. Se enfadó y dijo, no puedo creer que una mujer pueda hacer algo que yo no puedo. Sí, se acabó en ese momento. Jaja. Historia 61. Técnicamente, estaba en el instituto y rompiendo con el chico cuando me sacó la bronca. Se dio cuenta de que estaba terminando y se enfureció, más furioso que nunca. Me hizo prometer que iría a su baile de graduación con él. Estaba obsesionado con no tener una cita para su baile en mayo. Fuimos a diferentes universidades y no quería que les contara a mis amigos que habíamos roto. Le dije que no iba a hacerlo. Me respondió, bueno, no les voy a decir a mis amigos que habíamos roto. Le dije que podía contarles lo que quisiera. Rompí con él en enero. Ni siquiera habíamos hablado del baile. Estaba tan asustada por la conversación y lo visiblemente enfadado que se puso que simplemente le dije que me iría con él para poder irme. Quería que me quedara más tiempo para que sus padres no se dieran cuenta de que rompíamos. Hablaba con los dientes apretados y yo solo quería irme de su casa. Lo bloqueé en todas partes, pero terminó llamando a mi casa a principios de mayo. Mi papá contestó la llamada. Fue genial. Solo escuché la versión de mi papá. ¿Quién es? ¿Quién? ¿No te dejó hace meses? ¿En el baile de graduación? ¿Cuándo fue la última vez que hablaron? Enero, dices.
Mira, no irá contigo al baile de graduación. No quiere verte. Pierde nuestro número y si nos vuelves a llamar, llamaré a la policía. Nunca me sentí tan justificado por terminar una relación. Historia 62. Hace unos 10 años, salía con una mujer mientras estudiaba oficios y no ganaba mucho dinero por aquel entonces. Se gastaba todo el dinero en ropa y trastos. Le pregunté qué haríamos cuando no pudiéramos pagar el alquiler y nos desalojaran. Su respuesta fue, no sé a dónde vas, pero voy a volver a casa de mi papá. Historia 63. Me dijo que tenía una deuda enorme con la tarjeta de crédito. Eso no habría sido el factor decisivo, pero la forma en que presumía con tanta indiferencia de que sus padres la ayudaban a pagarla fue lo que lo arruinó. Eso, sumado a que sus padres insistían en que nos mudáramos juntos, fue cuando empezaron a sonar las alarmas. Historia 64. La relación estaba en la primera cita y ella fue muy grosera con la camarera del restaurante varias veces. En lugar de pagar su comida, dividí la cuenta y le di a la camarera una propina de 40 cuando pagué mi mitad. Nunca he entendido por qué la gente puede ser tan grosera con los camareros. Esta relación nunca pasó de la primera cita. Punto final. Jaja. Historia 65. Mencionar a su ex una o dos veces debería estar bien, pero más allá de eso, bueno, estás poniendo esa bandera en el aire. Estar siempre al teléfono. Cero reciprocidad de afecto. No ser sincero sobre tener pareja cuando alguien se insinúa. Me voy al instante en cuanto veo cualquiera de estas cosas. No tengo tiempo para gente que no está presente en serio. Historia 66. Técnicamente, terminó conmigo, pero no luché por ello cuando dijo, sabes que hemos terminado, ¿verdad? Mientras salía furiosa de mi casa. Han pasado tantos años que no recuerdo de qué se trataba, pero recuerdo que solo fue un desacuerdo. Ni siquiera una discusión, solo discrepamos en algo. Intentó volver a venir para reconciliarse conmigo, pero demostró que no era de las que se ponen de acuerdo en discrepar. Historia 67. Solo llevábamos 6 meses juntos. Hizo una rabieta de adulto en el coche, gritándome, insultándome, todo el rato, porque perdí la multa del aparcamiento. No la perdí, solo olvidé dónde la puse para que estuviera segura. Gracias, TDAH. Cuando dejó de gritar, la encontré y condujimos las 2 horas de vuelta a casa en completo silencio. Cuando lo dejé en casa de sus padres, le dije que no podía seguir con la relación después de lo ocurrido y me fui. Unas semanas después, apareció en el trabajo de mi amiga, sabiendo que compartíamos coche en ese momento y que la llevaría allí con flores, intentando disculparse y queriendo volver. Le dije, lo siento, si así reaccionas ante una pequeña molestia, entonces no quería estar cerca de él si ocurría una emergencia o un accidente de verdad, a lo que volvió a ponerse furioso. Esta vez en un café público, con otras personas presentes, diciendo que si no le daba otra oportunidad, se suicidaría. Y punto. Me alejé de la conversación en ese mismo instante, sin decirle ni una palabra más, mientras él seguía gritándome mientras me alejaba. No lo he vuelto a ver desde entonces. Está bien, no se suicidó. Se metió en problemas con las drogas durante un tiempo y terminó en la cárcel por conducir bajo los efectos del alcohol. Historia 68. Nunca bebió alcohol, nunca le dio importancia. Bebió alcohol en un grupo de gente nueva, se puso agresivo y le dio una paliza a un tipo y casi me mata. A la mañana siguiente dijo que no recordaba nada, pero durante los días siguientes se enojó porque los demás le impedían el acceso a todo y decían que era peligroso. Ni siquiera fue tan grave, solo le di a X y... Así que lo recordaba todo y de alguna manera fue culpa mía. Estaba aterrorizada y lo eché de mi vida. Respuesta. Ay, siento mucho lo que te pasó. Espero que estés mucho mejor ahora y que sea cosa del pasado. Mi madre siempre me ha dicho, a la primera señal de agresión o falta de respeto, como un insulto, aléjate. Ahí es cuando realmente ves con quién estás tratando. No hay nada más hermoso que una relación llena de amor y, aún más importante, una basada en el respeto. Historia 69. Me había caído el año anterior y me había roto la nariz. Él sabía que me daba vergüenza, así que hizo una broma, lo que me molestó. Se lo dije y luego lo volvió a hacer, así que terminé. Mirando hacia atrás, era un completo imbécil y siempre tenía un puñado de excusas para él. Fue una época muy autodestructiva en mi vida, así que me alegro de haberme ido entonces. Habría destruido mi autoestima si me hubiera quedado. Historia 70.
Este chico con el que salí lloró en el suelo del baño cuando le dije que necesitaba mejorar su higiene personal y le pedí que se cepillara los dientes a diario. Afirmaba que nunca le habían enseñado a cuidarse, pero que el resto de su familia siempre estaba limpia y ordenada. Historia 71. Esta es una historia un poco tonta. En la secundaria había una serie extraña de chicos que amenazaban con un final trágico para llamar la atención de las chicas. Era obvio que no eran verdaderos gritos de ayuda, sino para ganarse la compasión o manipular a las chicas para que siguieran en una relación tóxica. Le hice una broma a mi novio de entonces diciéndole que si me hacía eso, lo empujaría del tejado. Un chico había amenazado con saltar del tejado de la escuela cuando su novia quería terminar. Fue todo un lío. En fin, salta a unos 4 meses después y este hombrecito se convierte en el peor novio. Resulta que me engañó y estaba tratando de que terminara con él, supongo. Es una historia larga y liosa, y éramos adolescentes, así que todo era el fin del mundo. Ja, ja, ja. Rompimos. Unos meses después, creo que se arrepiente. No estoy muy segura. Ya lo había superado y no quería nada más que una disculpa de él. Me llama una noche, colocado, así que 1010 por eso. Empezó a despotricar sobre lo mejor que le había pasado en la vida y cómo la había arruinado. Lo terrible que es ahora su vida, bla, bla, bla. Luego soltó la bomba. Si no me perdonas, supongo que no valgo nada y debería eliminarme. Me reí de él. Le dije buena suerte con eso y colgué. Nunca volví a hablar con él. Y alerta de spoiler. 10 años después, sigue vivo. Nunca intentó un final trágico. Además, una acotación antes de que la gente pierda el control. Si lo hubiera pensado un segundo, esta amenaza era real. Habría puesto manos a la obra. Pero he tenido depresión clínica y he conocido gente tan deprimida que ha intentado un final trágico. No te llaman a las 2 de la madrugada para decirte que se eliminarán si no los perdonas. De hecho, apenas hay señales. Estaba intentando manipularme. Él lo sabía, yo lo sabía. La NSA que escuchaba de guardia lo sabía. Historia 72. A una chica con la que salía le gustaban las luchas y al principio me pareció divertido, pero luego se ponía muy agresiva, hasta el punto de pasar de ser una simple broma. Y eso cuando estaba sobria. Cuando descubrí que también era de las que se peleaban con los chicos para ver si defendían su honor, me di cuenta de que tenía una vena malvada y no podía vivir con eso. Han pasado algunos años y veo que no puede seguir en una relación y la han arrestado varias veces por violencia doméstica. Me alegro de no haber ignorado las señales de alerta y haberme largado cuando lo hice. Historia 73. Control. Si intentan ejercer cualquier tipo de control real, incluso sutilmente, como estás guapísima, pero preferiría que no te pusieras eso esta noche porque habrá muchos hombres. O ¿a qué hora vuelves? A las 12. Podemos decir a las 11, te quiero y solo quiero que vuelvas pronto. Llegando, por supuesto, al control absoluto, literalmente dando instrucciones u órdenes. Nunca termina bien, y en cuanto alguien actúa así con una amiga, mi consejo es, vete. Simplemente vete. Historia 74. Celos y mentiras evidentes. Solo habíamos tenido 3 citas y me lo encontré con mi mejor amigo, un hombre atractivo. Los presenté brevemente. Era raro y distante con mi amigo. Le quité importancia hasta el día siguiente, cuando me escribió que mi mejor amigo había intentado pelear con él y lo había insultado. Luego empezó a insistir en que mi mejor amigo era un tonto que solo estaba esperando una oportunidad conmigo. Terminamos en ese momento y dejé de sentir atracción por él. No me gustan las personas controladoras ni las celosas. Historia 75. Cada vez que tardaba mucho en responder a sus mensajes, unos 15-20 minutos, me llamaba y colgaba en cuanto contestaba, incluso en el trabajo. Además, si le decía que estaría ocupado y no podría contestar pronto, me armaba un escándalo. Teníamos 20 y tantos años por aquel entonces. Historia 76. Era madre soltera con 2 niños pequeños e iba con frecuencia a casa de una amiga casada. Tenían hijos de edades similares, así que todos jugaban. Una era ama de casa, la otra trabajaba fuera de casa. Era amiga de las 2. A veces los niños jugaban tan bien que nos invitaban a cenar. Hicimos un par de excursiones de un día juntas. Cuando el chico con el que salía descubrió que las amigas eran 2 mamás, me miró y me dijo, ¿traes a tus hijos allí? Yo estaba ingenuamente, increíblemente confundida con una pregunta tan extraña.
Nuestra relación prácticamente terminó después de que él empezara a sermonearme sobre lo mucho que nunca lo aceptaría. Historia 77. Me insultó en público tan fuerte que la gente se giró y me miró fijamente. Cuando lo saqué a relucir más tarde e insistí en hablarlo, dijo que le había arruinado la fiesta que le estaba preparando. Me culpó por no haberlo abordado en ese momento y me llamó infantil. Romper con él fue un gran alivio. Lección aprendida. Historia 78. Dejé esto antes de que se convirtiera en una relación. Un chico con el que trabajaba, que era muy atractivo y simpático, o eso creía, me encontró en internet y me escribió unos meses después de que dejara el trabajo. Me dijo que él también había dejado la empresa y que estaba siendo extremadamente coqueto, hasta el punto de que me preguntaba qué clase de persona era en realidad. Tenía amigos que me dijeron que probablemente era un coqueteo inofensivo, pero resultó que tenía razón. Solo quería fotos privadas mías, cuando ya le había dicho que si empezábamos a salir, sería para una relación de verdad. No respetó mis límites descaradamente porque seguía insistiendo, así que básicamente le dije de la manera más amable posible que se fuera a la mierda. Debería haber sabido que era una mala noticia, ya que ese trabajo era como meterse en un nido de serpientes. Historia 79. Tuve un novio de una familia muy adinerada. Me contaba sobre la cabaña que, si no recuerdo mal, había construido su abuelo. En una de nuestras citas, surgió el tema y mencionó que le encantaría enseñármela algún día. Así que pasó como un mes, y mi hijo de 6 años y yo fuimos a cenar para conocer a su familia. Después, mi hijo, mi novio y yo fuimos a la sala con la abuela. El muy cabrón miró a su abuela, abrió la boca y dijo, Jesse se preguntaba si podríamos conseguir las llaves de la cabaña porque quiere que se le enseñe. La mirada que me dirigió esa mujer nunca la olvidaré. Me sentí muy incómoda. Ni qué decir tiene que no duramos mucho más. Para que quede claro, que no pudiera reconocer sus intenciones con su familia y luego culparme a mí me molestó muchísimo. Si se hubiera formulado así, oye abuela, le he estado contando a Jesse sobre la cabaña de nuestra familia y me gustaría mucho mostrársela. ¿Estaría bien? Me da escalofríos incluso escribir sobre ello. Historia 80. Yo pagaba todo con gusto, hasta que empezó a quejarse de los gastos ocasionales. Llevaba una semana trabajando en la obra, y ella volvía a casa a la 1 de la tarde todos los días, así que nos preparó comida un par de veces. Un día fue al supermercado y compró algunas cosas para cenar, y enseguida me escribió, gasto demasiado en comida, tenemos que hablar. La conversación rápidamente derivó a lo injusto que era que nos preparara comida todos los días solo porque llegaba a casa antes que yo. Eso sí, yo pagaba todas nuestras citas, los Ubers, el alquiler, todo. Cuando nos conocimos, dejó el trabajo enseguida y se mudó a mi casa implícitamente. Quería ir a la tienda a comprar algo para picar. Hablamos de un par de dólares y no traer ni un céntimo, esperando que yo pagara hasta el último detalle. Tuve que pedirle que se fuera. Además, se aseguró de que pagara todo por última vez, como era de esperar. Historia 81. Cuando me regaló un anillo después de menos de 2 semanas de noviazgo. No me lo esperaba ni estaba preparada para eso. Después de terminar, descubrí que tenía un serio problema con el alcohol. Finalmente se casó con una joven y la golpeaba hasta dejarla inconsciente. Siempre confía en tu instinto. Historia 82. Él no me escuchó cuando le dije que no y era una de las personas más emocionales y poco inteligentes que conozco, algo que no podía soportar. Y después de la ruptura me enteré de que estaba insultando a mis amigos a mis espaldas, y después de eso estuve más que segura de mi decisión. Historia 83. Se enojó. Fue al baño y me hizo un agujero en la pared. Me dijeron que era arrogante porque no quería que me llamara bro. Otro tipo que conocí la primera semana me preguntó por qué no tenía un coche más caro teniendo en cuenta mi carrera. Por cierto, mi coche está pagado, pero vale. Gastar más dinero para verme de cierta manera. Tiene sentido, ¿verdad? Cuando mencionó por qué no hice algo como lo hizo su exesposa. TF. Otro tipo, en la primera conversación, criticó a la madre de su único hijo por ponerlo en manutención infantil. Su hijo tenía 20 años, jajaja. Uf. No eran relaciones, pero maldita sea, fue una señal de alerta para que saliera inmediatamente. Tengo muchísimos más casos. Uf. Historia 84. Tuve un ataque de asma y él me quitó el inhalador
y se negó a dármelo hasta que le pregunté si me estaba acostando en secreto con un amigo suyo. Para ser sincero, no. Apenas podía respirar y mucho menos hablar. Así que decidí volver a casa a trompicones con mi inhalador de repuesto. Historia 85. Me encontré con esto a menudo cuando estaba saliendo con alguien en línea. Lo llamo el ¿qué has hecho por mí últimamente? Esta es una persona que solo nota el error más reciente, pero no todas las cosas buenas que has hecho. Ese error es lo único que les importa. Me encontré con esto. Llevaba aproximadamente 6 meses de relación. Ella y yo somos militares y ella iba a ir a un despliegue. Estuve con ella durante aproximadamente una semana antes del despliegue. El auto se averió, así que la llevé en un auto alquilado. Digamos que va a ser desplegado. Estoy reparando mi auto. Me llama y me pide que conduzca aproximadamente una hora para ir a verla. Le dije que no, que necesito arreglar mi auto. Básicamente, monta una rabieta y dice que nunca me importó. Rompí con ella. Una persona así nunca estará contenta con lo que haces por ellos. Historia 86. Cada vez que había un problema, se disculpaba una y otra vez. Nunca trabajaba en ello, nunca mencionaba cosas que quería que yo arreglara, y nunca decía nada más que, lo siento. Me aseguraba de no gritarle ni hacerla sentir amenazada. Me aseguraba de decirle una y otra vez que no estaba enojada. Luego, en cuanto me iba, les contaba a sus amigas una historia completamente diferente de lo sucedido. Historia 87. Esto es largo, así que me disculpo de antemano. Tenía 27 años y empecé a salir con alguien que conocía de un amigo suyo cuando tenía 22. No lo había visto en años y me lo encontré en la consulta del médico. Hablamos, reímos, recordamos el pasado e intercambiamos ese. A la mañana siguiente, encontré una caja con una tarjeta en el parabrisas de mi coche. Dentro de la caja había una rosa y la tarjeta decía: soñé con abrazarte la primera vez que te vi. Ojalá hubiera sido yo, pero elegiste a Christian. Dame la oportunidad de demostrarte que puedo ser a quien amarás para siempre. Tony, bueno, era guapísimo y me pareció muy dulce, pero estaba siempre ocupada y por alguna razón siempre me hacía la difícil, así que no lo llamé. 3 días después, un viernes, salí por la puerta y en la terraza había una caja con una docena de rosas y una tarjeta. Esperaba tu llamada. Déjame invitarte a cenar esta noche. Iremos a un lugar tranquilo, mariscos italianos, lo que quieras. Caminaremos por la playa y miraremos las estrellas. Siempre tuyo, Tony. Bueno, me enganchó. Cedí y lo llamé. Después de la 4ª cita, estábamos juntos todas las noches. Poco después, empezó a pasar la noche en mi casa. Empezó a llamarme más cuando no estábamos juntos, preguntándome dónde estaba, qué hacía, con quién, etc. Unos 4 meses después de empezar la relación, decidimos ir a una taberna de la playa a ver tocar a una banda en vivo. Me encanta la batería y de hecho la tocaba de joven. Lo estaba pasando genial, pero después de estar allí unos 20 minutos, se inclinó y me susurró al oído: ¿por qué no paras de mirar al baterista? Dije: ¿qué? ¿En serio? Lo miré y no había más que furia en sus ojos. Entonces dijo: creo que sería mejor que bajaras la cabeza. ¿Estás aquí conmigo? Me quedé petrificada de miedo. Luego dijo: creo que es hora de irte. Le dije que primero tenía que ir al baño. No podía ni pensar, así que no sé cómo salieron las palabras. Fui a llamar al 911. Les dije dónde estaba y mi dirección, porque ahí íbamos. Menos mal que lo hice, porque en cuanto empezamos a conducir, me dio un revés en la cara y empezó a gritarme que quería a otros chicos y que les era infiel. Me salía sangre por la nariz. Crecí en el pequeño pueblo donde vivíamos, así que los policías que me vieron crecer rodearon el coche a punta de pistola en cuanto doblamos la esquina. Lo sacaron a rastras y le estrellaron la cabeza contra el suelo. Lo arrestaron y le pusieron una fianza tan alta que no pudo salir. Perdió su trabajo como representante de ventas de productos farmacéuticos y tuve que tomarme un tiempo fuera de mi negocio para recuperarme mentalmente. La razón por la que lo recuerdo todo, palabra por palabra, es porque tuve que repetírselo muchísimas veces a detectives, abogados y al tribunal. Todavía conservo las tarjetas que me dejó. Qué alegría me dio el resto de mi vida. Historia 88. Siempre revisaba mi teléfono si lo dejaba tirado. Me despertaba de una siesta y ella lo estaba revisando. Le di la contraseña porque no tenía nada que ocultar. Cuando finalmente me cansé, le pedí que me mostrara su teléfono y se negó y lo guardó. Historia 89.
Después de casi 20 años de matrimonio, encontré en el cajón de su ropa interior, guardando la ropa, una caja de condones a la que le faltaban varios. Nunca usábamos condones. Intentó decirme que los tenía desde antes de casarnos. Guardé su ropa interior cientos de veces. Nos mudamos 2 veces. Limpié todas las habitaciones de esa casa varias veces. No vi condones hasta ese día. Ese fue el fin de nuestro matrimonio. Respuesta: sí. Después de una relación de 4 años, me pasó una variación de esto. Encontré el condón en su cajón junto a la cama en su casa, mientras buscaba un bolígrafo intentando tomarle un mensaje telefónico. ¿Qué puedo decir? ¿Qué lugar tan estúpido para dejar algo así, a menos que estuvieras tratando de que te atraparan? Cosa que descubrí más tarde que en realidad no era así. Por cierto, nunca usamos condones. Después le pregunté sobre nuestra monogamia y la seguridad de nuestra relación y dejé que se ahorcara mintiéndome. Unas mañanas después, me fui al trabajo antes que ella, puse el condón debajo del limpiaparabrisas de su coche y me fui para siempre. Me llamó más tarde ese mismo día, intentando disculparse y humillarse. Le dije que no se culpara, que era culpa de su tía. No lo entendió. Le dije que si no me hubiera llamado, nunca habría necesitado el bolígrafo. Esto fue hace 16 o 17 años, y hasta el día de hoy me pregunto de vez en cuando si cada vez que hablaba con la tía Leslie un rato después de que esto ocurriera, se daba un pequeño golpe en la frente. Jaja, para que conste, no tenía ni idea de que me engañaba, ni de que alguna vez lo haría. Estaba equivocado. Una taimada, jaja. De la vida se aprende. Historia 90. Hombres completamente inaccesibles emocionalmente empiezan con palabras dulces, promesas dulces, declaraciones de amor, solo para alejarte inmediatamente y acusarte de ser demasiado emocional y sensible porque simplemente no son amantes. Nunca más me dejó emocionalmente en conflicto. Empecé a pensar que algo andaba mal conmigo porque soy cariñosa, comprensiva y cariñosa, que me había vuelto débil. Me costó mucho tiempo recuperarme. Historia 91. Una mujer que me gustaba estaba en la ducha y tenía el teléfono abierto con un mensaje. Le eché un vistazo. Era de su cuñada, que vivía arriba con el hermano de mi novia. Bueno, el mensaje anterior, que aún aparecía de la mañana anterior, le avisaba que su hermano se había ido a trabajar y que mi novia viniera a limpiarse después de la intimidad matutina, como si fueran sobras, como si fuera un tema prohibido y ambiguo. Me vestí rápidamente y conduje a casa para esterilizarme en el microondas. Historia 92. Ser el segundo después de sus amigos. Cada vez que un amigo lo necesitaba, me dejaba en segundo plano. No importaba lo que fuera, las necesidades de sus amigos eran más importantes que las mías. Tuve que irme temprano de mi fiesta de cumpleaños porque su amigo llamó diciendo que lo necesitaba. Resultó que era solo una treta para que volviera antes a casa. Historia 93. Conocí a un chico en Tinder cuando tenía unos 18 años. Nos escribimos mucho antes de conocernos, sobre todo porque era durante la pandemia, y era muy agradable y divertido hablar con él. Una vez lo metí a escondidas en casa y acabamos teniendo intimidad. No fue muy buena, pero tampoco estuvo mal, pero no usamos protección. Algo que deberías saber de mí es que he tenido intimidad sin protección durante un tiempo, porque no me valoraba mucho. Y mi madre me enseñó que si no lo hacía durante mi periodo fértil y él se la sacaba, era prácticamente seguro. Claro que tener intimidad sin protección con desconocidos no es seguro, independientemente del embarazo, lo sé. Si mal no recuerdo, tuvimos otra cita así, pero cuando empezamos a hablar de la tercera por mensaje, le dije que esta vez me gustaría que usara condón, ya que se acercaba mi periodo fértil y tenía un poco de miedo. No estaba contento con eso y empezó a regatear. Y cuando no cedí, siguió hablando de cómo sería mucho peor para él y que ni siquiera disfrutó mucho de nuestras últimas relaciones sexuales, porque yo era demasiado pequeña y necesitaba contenerse y esas cosas, aunque se corrió varias veces, pero da igual. También me dijo que mi cama era demasiado pequeña y que dormir allí también era incómodo. Básicamente empezó a quejarse de cosas que literalmente no puedo controlar. Y terminé enviándole un mensaje de texto que debería largarse y nunca nos volvimos a ver. Se disculpó después de un tiempo, pero me alegro de haber tenido al menos esa confianza en mí misma para no volver a verlo. Historia 94. Salí a cenar con un par de buenos amigos. Se hizo tarde, y sobre las 3 de la madrugada, uno de ellos me llevó a casa porque estaba sin blanca y no podía pagar un Uber.
La vida estudiantil, ¿sabes? A la mañana siguiente, le conté a mi novio lo amable que había sido mi amigo. Su reacción, me gritó, me llamó puta sucia y dijo que habría sido mejor si hubiera caminado a casa, unos 9,6 kilómetros, en lugar de aceptar que un amigo me llevara. En ese momento me levanté, me fui y no miré atrás. Nadie que te quiera de verdad te hará sentir avergonzado por ser tratado con amabilidad. Historia 95. Salí con un chico con el que no quería salir y que me presionaba cada vez más después de que le dije varias veces que no quería una relación. Simplemente no dejaba de presionarme. Rompí con él varias veces y él seguía insistiendo. Finalmente rompí con él para siempre y unas semanas después descubrí que estaba embarazada. Intenté que las cosas funcionaran con él porque me sentía obligada y el día de mi primera cita con el médico se encargó de sacarle el máximo provecho. Básicamente dijo que no tenía ganas de hacerme los análisis de sangre ese día, así que tuve que volver al día siguiente. Mi mejor amiga me llevó. También fue un imbécil furioso y me trató como si fuera una tonta y le echó la culpa a que tenía ganas de orinar. Se achispó, se desmayó y no cargó sus audífonos antes de la cita, que era a las 5 p.m. Así que literalmente tuvo todo el día y andaba con prisas todo el tiempo por eso. Después de mi cita, un amigo me dio cosas de bebé que valían cientos de dólares, como una silla de auto y cosas así. Tuve que pedirle que me ayudara a cargar todo el material pesado y actuó molesto por tener que salir del auto, y dijo que no le hablaría, que mis audífonos estaban muertos. Y no bromees, se enojó porque ella no le habló, y dijo que se sentía irrespetado. Ese día me di cuenta de que si me quedaba con él, el resto de mi vida sería caminar sobre cáscaras de huevo y preocuparme por su comodidad y sus sentimientos por encima de los míos y los del bebé. Rompí con él al día siguiente. Unos días después, dejé de compartir mi ubicación con él, lo cual le molestó, y me pidió que la compartiera de nuevo para que supiera que estoy a salvo. Ahora estoy pasando por el proceso de adopción, y todos en la agencia de adopción actúan como si fuera una especie de mártir por no luchar contra mí en esto, a pesar de que me dijo que se eliminaría a sí mismo si me quedaba embarazada. Puedo vivir con la culpa, la vergüenza y el dolor, mientras que a él lo ven como un hombre que hizo lo correcto. Historia 96. Supongo que yo era la señal de alerta. Después de salir unas semanas, le conté que antes consumía drogas y que consumía Molly, LSD, cocaína y plantas. Pero también le dije que no había consumido nada de eso en unos 4 años. Lo tomó bien, o eso pensé, hasta que me envió un mensaje al día siguiente diciendo que, debido a mi pasado, no podía estar conmigo. Le preocupaba que tuviera una adicción secreta o que sus amigos y familiares se enteraran. Respuesta: sí, no. Si hubiera dicho que había estado con un adicto en recuperación antes y que había tenido una mala experiencia con una recaída, y por lo tanto no quería volver a estar en esa situación, entendería su opinión. Pero dijo que le preocupaba que la familia de sus amigos se enterara. Eso dice mucho de ella. La adicción no es un defecto moral. No haber sido nunca adicto a nada no es una victoria moral. Se trata principalmente de la experiencia de vida, la suerte y la genética. Tú no eras la señal de alerta, sino ella. No me cae bien. Historia 97. No aceptes mi no como un no. Incluso podría ser que diga que no a algo en particular. Háblame y cuéntame cosas, pero no intentes hacerme sentir culpable ni invalidar mi no. Además, no me gusta que alguien diga que estoy siendo demasiado femenina cuando simplemente estoy expresando mi monólogo o pensamientos internos. Basta ya y déjame. Historia 98. Mi hermana estuvo saliendo con un chico durante unos meses. Salió a tomar un café casual, pero de trabajo, un domingo, y tenía el teléfono silenciado. Él sabía que iba a ir. Después de un par de horas sin que ella contestara sus llamadas, empezó a llamarme. Mi hermana y yo vivíamos juntas en ese entonces. Le dije que no se preocupara, que la persona con la que estaba era muy habladora. Llegó a casa y él estaba parado afuera y empezó a gritarle por preocuparlo. Cuando entró llorando y me dijo que literalmente la obligué a romper con él al día siguiente. Si así se comporta después de 2 meses y en una situación que no es para nada urgente, el control y la ira solo van a empeorar. Ahora está felizmente casada con otro. Historia 99. No dejaba de mirar a las mujeres mientras estaba conmigo. No me refiero solo a mirarlas.
Es el continuo giro de cuello justo delante de mí por las mismas mujeres. Luego pasa con otra y luego con otra, demasiadas para contar. No dejaba de decirme que todo estaba en mi cabeza. Lo mencioné como 10 veces. Sigue diciendo que me lo estoy imaginando. Lo suavizó, pero luego se convirtió en él a escondidas. Nada cambió. Por respeto a mí mismo me fui. Lo peor parte es que se enorgullece de ser un caballero. Me abre las puertas, etcétera. Pero luego empecé a ver que camina detrás de mí para abrir la puerta, y usa eso como una oportunidad para mirar a nuestras mujeres sin que yo lo vea. Empecé a ver a través de todas las BS. Sus modales de caballero eran todos performativos. No venían de un lugar genuino. Realmente desearía no haberle dado el beneficio de la duda. De verdad lo amaba. Lo di todo por este hombre. Se siente como una traición.